Sociedad Económica Amigos del País de la ciudad de Santiago. Dentro del ciclo de conferencias La Real Sociedad Económica y sus fondos artísticos que estamos elaborando a lo largo de este año en colaboración con el grupo de investigación Jacobus de la Universidad de Santiago, hoy toca pues, la tercera conferencia. Y para ello contamos como ponente con Francisco Durán Villa, más conocido y amigo Paco, y con la profesora Begoña Fernández, que actuará de presentadora de Paco. Sabéis que el tema es Domingo Fontán y yo quiero aprovechar que estáis aquí para recordaros que la Sociedad Económica tiene instaurado un premio de investigación, denominamos Domingo Fontán, como reconocimiento al prohombre y a la colaboración que tuvo con la Sociedad Económica. Es un premio de investigación en el amplio sentido de la palabra, no es un premio de ciencias, es más un premio de humanidades. Tiene carácter bianual, está dotado con un premio de 2.000 euros que sufraga en su integridad la Sociedad Económica, y contamos con la colaboración de la Universidad de Santiago y del consorcio de la ciudad. Como venimos a oír a Paco, solo agradecer a Francisco Durán y a Begoña Fernández la presencia en esta mesa y su colaboración, y recordaros que, como es habitual en los ciclos de la Sociedad Económica de este año, esto está siendo emitido en directo a través de nuestro canal de YouTube y quedará colgado en la página web de la Real Sociedad Económica para que cualquiera que tenga interés en verlo y que no lo haya podido ver, pues estará a su disposición. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y tiene la palabra Begoña. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría, antes de proceder a la presentación del conferenciante, me gustaría agradecer a la Real Sociedad la oportunidad para estar hoy aquí. Presentar a un conferenciante en teoría es un acto sencillo, aunque hay veces que este acto, que en teoría es simple, es fácil, adquiere un matiz de complicación derivado de cuestiones personales que no tienen nada que ver con el conferenciante, que es sobradamente conocido por todos ustedes. Sin embargo, sí tiene que ver con la persona que le toca hacer la presentación, puesto que la conexión, la amistad, digamos de alguna manera la familiaridad con él motivan muchas veces que uno no sea tan objetivo como sí debería ser. Si ustedes me lo permiten, partiendo de esta premisa, les diré que Francisco Durán Villa, Paco, para todos los que lo conocemos, lo tratamos y somos amigos, se licencia en la Facultad de Geografía e Historia en Geografía en el año 1964. Tras producirse, digamos de alguna manera, el primer reconocimiento académico de la universidad, empieza su segunda etapa, que es la etapa doctoral, que termina con la defensa de su tesis en 1997, que ya aborda una de las líneas de las que marcará su perfil investigador. La emigración de los gallegos a Londres centraron su proyecto de investigación, que culminó con la defensa y lectura de esa tesis doctoral. Una vez leída de esto, siguió su vinculación con la universidad, siempre latente a lo largo de toda su trayectoria profesional. Desde el campo de la docencia imparte en la Escuela de Magisterio y a partir de ahí pasa a la Facultad de Geografía e Historia, en la que actualmente es profesor de una asignatura muy rara que se llama Análisis de las dinámicas urbanas en la primera mitad del siglo XX. Integra el Departamento de Geografía, pero para todos aquellos que lo conocen no les va a sorprender. Su compromiso, tanto con la institución a la que pertenece desde prácticamente los años 80, que comenzó su formación en ella, como
con la propia ciudad, le llevan inmediatamente a, como parte de esa responsabilidad, a asumir cargos de eso que todo, o la mayoría de los docentes odiamos, que se llama gestión universitaria. En esa esfera ha cumplido, creo que sobradamente, con los requisitos que se les exige. Fue director de departamento, fue decano de la Facultad de Geografía e Historia y ocupó también el vicerrectorado de Estudiantes y Cultura bajo la dirección del rector Casares, que está hoy aquí presente. Junto con esta trayectoria en el campo académico, también está estrechamente vinculado a la ciudad de Compostela y a las instituciones que integran de alguna manera la sociedad compostelana. Buena prueba de ello es que es miembro de la sociedad en la que hoy va a dar la conferencia y desde hace muchos años participa en muchas instituciones compostelanas de amplio calado social. Lo que viene y parte, como les decía en su momento, de ese proyecto o ese compromiso que de alguna manera ha ejercido con la sociedad de sus líneas de investigación. Todos los que no lo conocemos no nos sorprende que establezca líneas de investigación comprometidas, que ese carácter de humanidad que transmite o que tiene presente en muchas de las esferas de su vida se plasme de alguna manera en el campo de investigación. Temas de profundo calado social, como puede ser la inmigración, como puede ser los problemas demográficos o incluso como puede ser cuestiones de exclusión social de ciertos colectivos, han marcado la mayoría de las publicaciones. Pero su carácter humano está por encima de todo de estas notas que son meros referentes de un expediente de una persona que se dedica al campo universitario. Su generosidad es tal que incluso siempre acepta temas aunque queden un poco al margen de su trayectoria. Les recuerdo, él es profesor del Departamento de Geografía y buena prueba de ello es la conferencia que nos va a impartir hoy sobre el retrato de Domingo Fontán. Evidentemente, eso se entiende cuando lo conocemos y cuando esa parte de amistad aflora y, como todos sabemos los que tenemos contacto con él, el arte siempre ha estado haciendo eco de todas las publicaciones de Francisco Durán. Muchas gracias. Gracias, Begoña. Buenas tardes. Gracias por su presencia aquí. Creo que la sinceridad de Begoña ha sido entendida por todos ustedes. Cuando el profesor García Iglesias me invita en nombre de la Junta Directiva a participar en esta conferencia, pues eso que se llama amistad, pues a veces le encaja a uno un gol por la escuadra. Y tener que hablar de Domingo Fontán como geógrafo es fácil, tener que hablar de Domingo Fontán a partir de los retratos o el retrato depositado en los fondos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y en particular lo tenemos aquí, el cuarto que tenemos aquí, en esta sala, no es tan fácil para uno. No es tan fácil para uno, como bien dijo Begoña, soy de formación de Geografía e Historia del Arte, pero me he especializado en Geografía. Azares del destino hicieron que mi presencia en la Escuela de Magisterio me uniera en amistad a un compañero aquí presente, que es el profesor Fernández Castiñeiras, y nos tocaron años, a unos cuantos metros de la Facultad de Geografía e Historia, tener que hacer la tesis de doctorado. Vivimos aquellos momentos juntos y nos interrelacionábamos y comentábamos. Pues fue un camino de aprendizaje y sobre todo de acercamiento a la pintura gallega, porque realmente, y a la pintura en general, siempre estuve mucho más vinculado a la arquitectura. Está presente una profesora que me viene a examinar, con la que realmente me despertó clarísimamente desde primero que me impartió el interés que me sigue gustando y que tan necesario me es muchas veces para impartir la geografía urbana. No obstante, insisto, mi formación en Historia del Arte es escasa. Mi formación en Historia del Arte sí la he podido completar o ir avanzando, cuando menos comprender algo más de aquella formación generalista, gracias a los años, como dije, de compartir con mis amigos de Historia del Arte. Dije profesor Castiñeiras, pero también vaya un recuerdo para un maestro a quien le debo mucho también en el ámbito de la universidad, que fue el profesor Otero Túñez.
que sin su mano en algunos momentos difíciles, pues probablemente Paco Durán no estaría en Santiago de Compostela. Vamos a acercarnos a la obra de Domingo Fontán. Hablar de la obra de Domingo Fontán está perfectamente estudiada. El retrato de Domingo Fontán, retratos que están alrededor o como base de este que tenemos aquí, están muy estudiados por los profesores Fernández Castiñeira, García Iglesias, Monterroso Montero, López Vázquez, es decir, tanto como obra, o bien en el contexto en el que se van a desarrollar. Por lo tanto, agradezco lo que me han facilitado de bibliografía para poder desarrollar lo poco que intentaré tocar dentro de lo que es la historia del arte. Unos cuadros que los vamos a insertar en un contexto importante de la historia de España, que es el romanticismo, en un contexto importante de la historia de Europa, donde el arte en sentido amplio, no solo la pintura, el arte en general, la literatura, la música, juegan un papel fundamental, exactamente igual que lo va a jugar Domingo Fontán en el contexto de la revolución, porque de la revolución podemos hablar de lo que es el desarrollo de las ciencias cartográficas con la publicación de esa magna obra que conocemos como la Carta Geométrica de Galicia. No humano, estamos en una Europa que está cambiando socialmente, una Europa que se está secularizando y es importante. Y hablo de secularización, no de secularismo. Es importante, sobre todo, teniendo en cuenta que todo el desarrollo de las ciencias va a favorecer la separación e incluso la oclusión de todo lo que era, digamos, la fe que había estado siempre presente en el desarrollo occidental, en el desarrollo de lo que es la cultura en sentido amplio de Europa, y no podemos menos que recordarla situados aquí en esta meta que es Santiago de Compostela. Tenemos que situar la importancia de Fontán porque nos va a legar lo que es esa imagen de Galicia que tenemos presente. Y era necesario el mapa. Es necesario el mapa porque están surgiendo los estados nacionales. Y la geografía y la historia van a ser determinantes pues para poder explicar a las sociedades o para poder crear vínculos identitarios con los territorios de los que formamos parte. No en vano, el arte va a jugar ese papel fundamental tanto para acercarnos a los paisajes correspondientes a esos países que intentamos representar, como el arte, a medida que va avanzando el siglo XIX, no va a ser ajeno de esos cambios tan profundos que se están operando por el desarrollo de la ciencia. En la cartográfica Fontán, pero no digamos la velocidad, ahí tenemos a Turner, no digamos a los impresionistas, cómo fueron capaces de ver cómo la luz jugaba un papel fundamental en el cambio de la observación, pero cómo la velocidad, también la velocidad del tiempo cronológico, se aceleraba y las sociedades cambiaban ampliamente. Volvimos a las fuentes clásicas, volvimos a los seres mitológicos. ¿Cómo no pensar en Wagner, por ejemplo, con las valquirias, con todo el oro del Rin? Había que justificar el nacimiento de aquella Alemania, no os o faríamos como Fogar de Breogán. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, en Delibes, pensar, por ejemplo, en Chopin, pensar en Rimsky-Korsakov, todos los caprichos y toda la música que nos están hablando de las singularidades y de los estados nacionales en Europa? En este contexto se está moviendo Domingo Fontán, en este contexto se mueve porque es protagonista, no solo desde el punto de vista cartográfico, introduciendo la cartografía matemática, no solo desde el punto de introducir también en esa cartografía matemática el sistema métrico decimal, un Domingo Fontán que desde las aulas de la Minerva compostelana abre al alumnado a las nuevas realidades y todo lo que está la Academia Francesa en particular debatiendo y avanzando en Francia, un Domingo Fontán que no rehuye para nada de su tierra y colabora, por ejemplo, con Sebastián Miñano en todo el enciclopedismo vigente en aquellos momentos, aportando voces, aportando ilustraciones para esos diccionarios enciclopédicos, un Fontán que participa también políticamente, un poco dolido, porque en el fondo el regionalismo estaba ahí, o mejor quizás los provincialistas, porque el reino de Galicia se había roto, la tetrapartición de nuestro territorio en base a criterios físicos, a pesar de ser un hombre de ciencias, tampoco lo convencía mucho, y de hecho, si critica a Tomás López como cartógrafo, va a beber de Tomás López y nos recoge en esa obra que todos conocemos, la realidad parroquial de nuestra tierra.
no aparecen partidos judiciales, no van a aparecer ayuntamientos, pero sí la parroquia, ese elemento singular nuestro que no hemos reconocido a pesar de los años que llevamos caminando como un territorio autónomo, y siempre está ahí detrás. La realidad es que él parte de ese hecho y ahí nos recoge todo el legado previo de los devanceiros, y ahí quedan para la posterioridad y sirvieron de base pues para trabajos como por ejemplo fueron los de Miralbes Vedera o Torres Luna a la hora de iniciar todo lo que fue la cartografía de las parroquias de nuestro territorio, de las cuales alguno de los presentes también ha participado en ella. Domingo Fontán, pues tenemos cómo se representa ese cuadro que el profesor García Iglesias data a finales del siglo XIX. Hay elementos que sí nos permiten, simplemente con verlo, para poderlo situar en ese tránsito finisecular de principios hacia el siglo XX, pero realmente ¿de dónde partimos? Quizás si los comparan, los dos tienen buen ojo, tenemos una fuente que va a ser básica, que es ese retrato de 1852 realizado por Esquivel, en persona, en Madrid, cuando ya Domingo Fontán había pedido la jubilación de la Cátedra de Santiago de Compostela. Un retrato que probablemente haya viajado, un retrato que probablemente haya venido de Madrid hacia Santiago. La vieja numeración, creo que era el número 19, que nos daba de su vivienda en la Rúa del Villar, después dan una nueva con la rectificación, una nueva numeración, y coincide exactamente, de acuerdo con la prensa de principios del siglo XX recogida aquí en Santiago, con la prensa local, con lo que es hoy la Casa del Pozo, es decir, en la Rúa del Villar. Probablemente este cuadro estuviera aquí, y muy probablemente en la medida que van marchando la familia, en los años 20 todavía tenemos aquí un hijo que es pincerna de la Basílica Compostelana, un hijo que va a legar algunas piezas al Museo de Pontevedra. Muy probablemente marche con toda la familia a Madrid, porque de hecho se constata la venta de propiedades en el Carmen de Abajo y según pone la prensa local se vende a la familia de Mesa. Por lo tanto, hay una posibilidad grande que este retrato haya venido a Santiago. Tenemos una foto, lo verán después, de su familia colgado en la sala de su casa en Madrid, pero muy probablemente los artistas compostelanos del momento hayan tenido la posibilidad de ver y de inspirarse en este cuadro de Esquivel, que es el que tenemos aquí con esos fondos verdes. Dos retratos, este será un retrato 3/4, está recortado, lo vemos ahora. El otro es un retrato de busto, que nos recuerda enormemente, incluso si se fijan lo que son los pliegues que van aquí desde la sisa hasta la hombrera. No son lógicos cuando un brazo está hacia abajo, lo lógico es como el brazo, según lo tiene Fontán, los pliegues que hace aquí. Se ha inspirado en la ropa, en la vestimenta, las solapas, incluso si se fijan en la cara hay pequeños cambios. Se ha cambiado el fondo, pasamos a un fondo neutro. Esquivel también tendrá modelos de fondo neutro, pero incluso el globo terráqueo que tienen ahí utiliza esos colores medio sepias y utiliza también ese color rojizo. O sea que la fuente está claro que donde se pudo realizar. En el intermedio nos vamos a encontrar con un grabado que también hace referencia el profesor García Iglesias y que está recogido en una obra hecha por don Antonio Fraguas que hace referencia a la primera etapa de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. Un retrato de todos los próceres y de los primeros directores de la sociedad académica. Ahí tienen el recorte, ahí está Domingo Fontán, y fue realizado por el dibujante, como pone José Peña, dibujante, que era José Peña Meléndez. José Peña Meléndez, aunque a veces la prensa, incluso en la necrológica en Villagarcía, cambian la L por la N. Esa L que nos lleva más a Asturias, o Menéndez, que sería más lo próximo. O sea que a veces la prensa utiliza las dos terminologías, pero a nada que nos fijemos en él, salvo la boca, también estamos ante un retrato exactamente igual. La parte superior da igual Fran Levita lo que llevara en ese momento, una camisa propia del 19, esa pajarita, esos tonos de oscuro a claro que nos están hablando perfectamente de ese cuadro que tenemos ahí. Que está realmente, podríamos vincularlo muy probablemente a ese medallón que tenemos en el Paraninfo, que también fue estudiado, donde aparece la figura de Fontán. Si los ponemos a estos tres, pues ahí empezamos, y si tocamos el Paraninfo, comienzan a aparecer toda una serie de interrogantes, toda una serie de dudas, que algún día los archivos, fuera de aquí, los archivos de Madrid, nos permitan hablar de otros autores que a veces sí que los ponemos colaboradores,
pero difícilmente un secretario general de la universidad certificaría, por ejemplo, la obra de Urbano González, difícilmente podría certificar que uno de los méritos del traslado que llega aquí es el premio que se le ha otorgado en el Ministerio de Instrucción Pública en Madrid para pintar los lienzos del Paraninfo de la Universidad de Santiago. Normalmente pensamos en Fenollera, es normal que Fenollera, con el que hicieron camino juntos, llegue en torno al 87 a Santiago, hayan trabajado conjuntamente. Los tenemos en la prensa reseñados trabajando en Santo Domingo, en el Panteón, pero la realidad es que la prensa local también nos dice que en el momento de la inauguración se ven los trabajos, se recuerda a Urbano y se habla de los trabajos que ha culminado Fenollera. Estamos hablando del año 94-95, donde los arquitectos de Madrid del Ministerio de Instrucción Pública certifican, tengo la certificación, se conserva en el Archivo General de la Administración, como este hombre, Urbano, que se forma en Cuba, después viene para aquí como retornado, sigue avanzando, participa de los estudios aquí, se mueve entre Coruña y Santiago. Este hombre viene con dos arquitectos, trabaja con estos dos arquitectos y como mérito señalan la responsabilidad que tiene en la ampliación de la Universidad de Santiago. Insisto, el secretario general de la universidad habla ya como profesor numerario, dice siendo profesor numerario, y describe sucintamente el secretario general qué está pintando. Por lo tanto, no encontramos, que ese es el problema, supongo que algún día aparecerá, quienes formaron parte de ese jurado por unanimidad, y algún día encontraremos muy probablemente o bien en instrucción, que en el año 4 está todavía en el Ministerio, o bien en Alcalá, donde se encuentra esta certificación de la empresa Obras Civiles del sector norte de España, que nos permitan saber quiénes participaron y que nos permitan comprobar cómo en 1904 ese premio está dado y ese programa iconográfico está desarrollado. Que, insisto, es lógico, habían trabajado juntos, es lógico que la falta precipite y que Fenollera tuviera que terminarlos. Realmente, esta figura que acabamos de ver, este dibujante, José Peña, trabaja y tiene tremendamente interés por Domingo Fontán. El profesor García Iglesias hace referencia a este periódico, hace referencia en el Museo Virtual a una convocatoria que está patrocinada por el director del Ciclón, periódico satírico de tirada semanal en esta ciudad, donde se dice que en estos momentos hay un premio de escultura, un premio de pintura, un premio de música, y en el premio de escultura dice una magnífica copa de plata cincelada concedida por la Benemérita Sociedad Amigos del País de esta ciudad al autor del mejor boceto de tamaño natural en barro cocido y yeso del ilustre gallego don Domingo Fontán. Podemos entender que este dibujante, hay obras en el Paraninfo, hay otros paraninfos, como el Paraninfo de Zaragoza que veremos ahora, que también va a representar a Domingo Fontán con el P importante también en el contexto del desarrollo cartográfico. Por lo tanto, hay un interés muy probablemente por conocer quizás ese dibujo, pasarlo o modelado, pues puede estar detrás de ese paraninfo que nos puede y sigue suscitando tantos interrogantes. El propio Ciclón nos dice quiénes han ganado. Y hay un Enrique Picón, es el padre quizás de Jesús Picón Ameneiro. Hay un Jesús Picón todavía hoy residente en Noia, nieto, hijo de Jesús Picón, el que ha recibido ese premio. Las listas de periódicos que se publican, incluso las fuentes de aquí de la sociedad, nos permiten ver que es Enrique Picón, que vuelve a sacar al año siguiente, a los 2 años, un accésit, está formándose aquí. Y aparece José Magariños. Evidentemente el apellido nos hace pensar, pero no es Ricardo, con ese cambio de nombre que tuvimos, es José Magariños. No vuelve a aparecer José Magariños, pero José Magariños lleva ahí un accésit. Y forma parte del jurado, preside el jurado. Hay otro profesor Mesa que no sé quién es, pero sí aparece Cancela, que es Juan José Cancela, profesor en la Escuela de Dibujo de esta casa, profesor de modelado. Por lo tanto, hay un interés en Santiago, hay una dinamización que viene por parte del director del Ciclón, que no en vano sale a la prensa porque es el presidente de la Asociación de Prensa de Coruña y va a estar trabajando en La Voz de Galicia. A veces quizás hay más información en La Voz de Galicia de lo que lo podemos encontrar aquí. Situémonos en la rivalidad que conocemos siempre entre ambas ciudades.
Quizás quisiera, y los invito porque me gustó muchísimo, que vayan a Rosens de Xelmírez, una exposición que estamos teniendo en estos momentos. Ahí aparece la figura de ese gran litógrafo que fue Jorge Ostenberger. Hoy en día la memoria histórica está intentando conocer a su hija, está intentando recuperar a su hija, Madame Saunier, o recuperar a su hija Eugenia Ostenberg, una gran pianista del romanticismo, una de las representantes de la música de la Belle Époque. Este hombre se mueve fundamentalmente entre Coruña y Santiago. Sabemos cuándo nace, pero no sabemos cuándo fallece. Está en la academia, así no reconocido, si comparan las fuentes que tenemos aquí también. La última vez que lo he encontrado en la prensa local es en una votación en Santiago en 1889, y vota en el distrito de Salomé, por un encargo que hace, que también lo saca en la prensa local, es decir, un suministro que hace de papel timbrado al Ayuntamiento de La Coruña, nos lo pone residiendo en Riego de Agua, y a continuación dice, hoy cambiada, calle Xelmírez. Por lo tanto, lo situamos muy probablemente, este hombre desaparece en el tránsito del 19 al 20, porque cada vez que aparece este apellido, es su hija la que siempre ocupa noticias, tanto por su profesión como música, sobre todo por su marido, Saunier, que es el director de la fábrica de gas de La Coruña, cónsul de Rusia y bastante vinculado con la actividad literaria de esa ciudad. Este hombre, desgraciadamente, es el único que forma parte de ese ronsel de figuras señeras de la ciudad de Santiago y en particular de educadores que no tiene rostro. El único rostro que tiene es ese mapa, el mapa de los partidos judiciales de Galicia, pero es un mapa que se lo puse al lado, que ya va a utilizar la base cartográfica, topográfico-topográfica de Domingo Fontán. Incorpora lo que Domingo Fontán no lo hacía. No tenemos rostro para nada de él. Nos acercamos a este retrato de busto, estudiado por el profesor Fernández Castiñeiras, y nos vamos a encontrar que es obra, la representación de un cartógrafo y de un geógrafo que es Domingo Fontán. Y lo va a hacer Antonio Esquivel Suárez, representante señero de la pintura romántica española, formado en la escuela sevillana, con formación en el exterior, en concreto en París, y que se va a mover fundamentalmente entre Madrid y Sevilla, Sevilla y Madrid. Un hombre de la alta sociedad sevillana que podríamos decirlo que formaría parte de cualquier folletín del 19, cualquier novela de tipo romántico. De familia desaparece su padre, lo que siempre ocurre normalmente, la mujer, la viuda, pasa del ser esposa a ser viuda, pues normalmente del círculo de la vida normal con medios económicos a los círculos de la pobreza, que es lo que le ocurre a esta familia. Ayudado por algún profesor que se ha vinculado y por algún prócer puede llegar a Madrid, y pronto en Madrid se incorpora a la academia, pronto en Madrid aparece como representante en corte. Ahí tiene un autorretrato de él, de busto, pues para conocerlo, en una etapa ya con toda una serie de condecoraciones, la de Isabel II, la de Carlos III, la placa de Cádiz, porque es protagonista de la defensa de la plaza como consecuencia de la llegada de los 100 hijos de San Luis. No en vano, en ese retrato, pues con Fontán pudieron haber tenido relación. Para Fontán, Cádiz no era ajena de él. En aquel momento tenemos la Escuela de Ingenieros en Cádiz, militares. El mapa de Fontán está referido al meridiano de Cádiz, el meridiano por el que España, la España liberal, y hasta la llegada de los años después de la Guerra Civil, que pasamos al meridiano de Madrid y después al meridiano de Greenwich, nos va a desarrollar no solo lo que es la cartografía, sino que en la vida nuestra, los horarios, van a estar todos relacionados con respecto al meridiano de Cádiz. Por lo tanto, puede o podemos intuir de que hay empatía sobre ellos. Pero este hombre que viene a Madrid, que triunfa en Madrid, vuelve a Sevilla, ya como un pintor afamado, pero el problema que tiene en Sevilla es que rápidamente enferma de la vista y va a necesitar de la ayuda pecuniaria de amigos de Madrid para poder ser tratado. Pierde la vista, pero de nuevo, tras una serie de tratamientos, este hombre recupera la vista, y en ese recuperar de la vista entrega a la sociedad madrileña este cuadro. Este cuadro que es el triunfo sobre Luzbel. Tenemos el arcángel, San Miguel, sobre Luzbel.
No podemos quedarnos con los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas desde el punto de vista de un retrato que nos puede llevar un poco a Murillo. No nos podemos quedar con una interpretación simplemente religiosa. El arte religioso comienza a descender en aquellos momentos por el proceso de secularización que está viviendo nuestra sociedad, sino que en el fondo nos está hablando de la luz y las tinieblas, nos está hablando de su propio drama personal durante un tiempo. No en vano, las manos y los ojos eran los instrumentos fundamentales que poseía pues para desarrollar su actividad profesional. ¿Cómo llega este cuadro a Santiago? Ahí tienen a las tres nietas sentadas en su casa en Madrid con el cuadro. La foto es muy mala, está en muy malas condiciones, hoy la Fundación Fontán ya la ha colgado. Quédense con ese sillón que tenemos por ahí un poco, y esa imagen, esa lámpara de cristal será uno de la granja, pero la realidad es que ese cuadro está en Madrid porque llega aquí. Hay dos personas que van a ser fundamentales para llegar a Santiago. Una es don Ramón Otero Pedrayo. Hay un artículo, no me acuerdo, no es en el Correo, es un periódico, no me acuerdo qué ciclón tampoco, donde se quejan de los pocos mapas que hay de Fontán. Se quejan de la no reedición del mapa de Fontán. Y entre ellos en Santiago dicen que hay uno. En aquellos momentos, estoy hablando de los años 20, y dice la Escuela Normal. Lógico, por la impartición de geografía. Mapa que a Dios gracias todavía se conserva, gracias a algunas personas, funcionarios de la casa, que lo rescataron de estar en un rincón allá por los finales de los años 70. Está Ramón Otero Pedrayo. Está Ramón Otero Pedrayo, que sí posee parte del Fontán, sí tiene un mapa del Fontán. Hoy está colgado allá en su casa. Un hombre con toda su descripción y con su prosa y con su ambulante, que nos dice que sigue utilizando, y es de creer que sigue utilizando el Fontán para desplazarse por Galicia. Pueden ver en Pollo, en los fondos que tienen en el monasterio de Pollo, cómo el mapa de carreteras todavía de los años 40 está trazado sobre el Fontán. La Diputación utiliza el mapa del Fontán en los años 20, años 30, pues para poder llevar obras adelante. Tenemos que esperar hasta los 60 para que parezcan, y recordar a muchos de ustedes, todavía aquellos mapas que andaban colgados, elaborados por las distintas diputaciones provinciales. Fontán va a cubrir una etapa enorme de Galicia. Don Ramón Otero Pedrayo, por supuesto, utiliza Fontán. Después tomaremos la expresión que él dice Fontán. Y no solo eso, que como todos bien sabemos, forma parte de sus obras. Pero hay otra persona, catedrático de Historia del Arte, que llega a Santiago, que es el profesor Azcárate Riscori, que llega a Santiago en el año 1900, si no me falla la memoria, creo que, vamos a ver, Otero llega en el 50, él llega en el 49. Y se va a mantener profesor Azcárate hasta el año, él se jubila Otero, en el 58, en el curso 56, Azcárate marcha trasladado por cátedra a Valladolid. Pero no pierde para nada la relación de Santiago, no en vano su hermana, la madre Azcárate, va a seguir siendo la directora de un colegio mayor adscrito que todos recuerdan a la universidad, que es el Colegio Mayor del Pilar. O sea que la presencia de Azcárate en Santiago va a estar hasta el tránsito y el cierre prácticamente inmediato de gobernación de ese colegio que figura en la universidad, porque el nombramiento de las directoras es por boletín oficial del Estado, no por diseño, por expreso de la orden religiosa que lo regentaba y regentó hasta el final. Azcárate tiene relación con su familia. Azcárate tiene muy buena relación en la cátedra aquí en Santiago en los años con Otero Pedrayo. No en vano, los dos son exponentes de aquella Galicia silenciada. El padre de Azcárate fue comandante de submarinos, destinado en Vigo, destinado en Ferrol, de la Serie A, de la primera serie que se hace en España. Se desplaza desde Ferrol hacia otros puntos, no en vano, en el año 35 la base de submarinos desaparece de Ferrol y acaba entre Mahón, La Carraca y Cartagena en última instancia, y se desarrolla la guerra estos hombres vinculados a los submarinos. El padre de Azcárate no termina la guerra porque es fusilado en el año 1936. Y al igual que le pasó al pintor Esquivel, pues también tiene una etapa tremendamente difícil. De hecho, las crónicas recogen las dificultades de poder enterrar a su padre por falta de medios y sobre todo en un contexto difícil como era una guerra civil con todos los prejuicios que aquello sostenía. Estos dos hombres, de hecho, las nietas hablan de desplazamientos del profesor Azcárate de Valladolid a Madrid para negociar. Y otra figura importante es el rector Echeverri. El rector Echeverri, se conservan cartas entre el rector Echeverri y la familia, tanto para la elección, tanto para el traslado, pues también para la súplico-petición. Ese teodolito que tenemos fue donado gratuitamente
Conjuntamente, en la carta dice astrolabio, pero fue un sestantillo exactamente igual que tenemos en el Museo de Pontevedra, que eran dos, uno donado por su hermano, por un hijo, y el otro donado aquí a Santiago por las nietas, pero que aquí no lo encontramos. Astrolabio nunca ha llegado, pero sextante sí que hay constancia de que existía dos. Ahí viene Macarrón, los de Historia del Arte saben perfectísimamente, no les voy a decir nada, pero para el resto eran los encargados durante muchísimos años del traslado dentro de obras de arte. Se habla del traslado, en otras cartas se habla de cómo se va a pagar el valor que se le dio ese cuadro, y entre ellos también tienen la confianza suficiente de decir si será don Ramón Otero Pedrallo el que se va a encargar de llevar adelante ese hecho. Hay de reconocer que hay interés por el rector Echeverri y entran en juego dentro de la ciudad figuras conocidas para todos. Tenemos ahí que en el momento de la organización, en el momento de la negociación para que llegue este cuadro, nos vamos a encontrar con una exposición cartográfica que se hace en la Biblioteca General. Una explicación cartográfica que en esos momentos está ocupando la cátedra interinamente el profesor Río Barja. Es el profesor Río Barja quien va a dar la charla para explicar lo que es todo un legado cartográfico, en particular de Galicia. Trabajan con el Fontán, trabajan con las comarcas, no en vano él había trabajado con todo lo que era el ámbito comarcal, su tesis es una comarca, todo el sistema de comarcalización francés, y detrás de este catálogo hay dos mujeres de Santiago conocidas por todos, Daría Vilariño Pintos y Remedios Moralejo, que acaba de directora de la biblioteca en Zaragoza. Las dos afrontan este catálogo y dicen que no hay tradición, es decir, no hay tradición de catálogo, no hay tradición de exposiciones cartográficas en Santiago, y recurren a la Biblioteca Nacional, como explican ambas en el prólogo de este catálogo, para ejercer una primera catalogación sobre mapas de depósito en la Biblioteca General de la Universidad. Posteriores a ello, estoy pensando entre otras a la de Gonzalo Méndez, fueron muchas las tesis que se hicieron con respecto a la catalogación de los fondos cartográficos de la Universidad de Santiago. Y al año siguiente de la llegada de esta obra a Santiago, de nuevo, pero van a ser el Instituto Padre Sarmiento quien va a hacer una nueva exposición. Una nueva exposición en un contexto cultural amplio. Por ejemplo, el mismo día que se inaugura eso, hay también conferencia del profesor de Geografía, que es Río Barja, y una conferencia sobre Miguel Ángel del profesor Otero Túñez, que ya está incorporado a las aulas. La prensa es de donde lo hemos sacado, y a mayores ahí nos va a decir que por primera vez se van a llevar a esa exposición cartográfica, se van a completar con el cuadro de Esquivel y con el Víctor de Elvira Santiso. Por lo tanto, estamos viviendo unos años importantes de riqueza y de dinamismo, a expensas sobre todo de este colectivo de profesores. Un mapa que lo tenemos ahí con ese teodolito que seguimos conservando en la Facultad de Geografía e Historia, en aquellos momentos Filosofía y Letras, y ese mapa con las distintas tonalidades, porque no todas las hojas son del mismo mapa. Muy probablemente el tránsito de las hojas entre el Instituto Rosalía de Castro actual y la Facultad de Geografía e Historia, Filosofía y Letras en aquellos momentos, don Antonio Fraguas, o bien el profesor Río Barja, utilizaron, y parece que están cambiadas, y al final están hablando en estos momentos pues de hacer un cambio, a ver si podemos reconstruir, porque por la tonalidad prácticamente las hojas que faltan de distinta tonalidad están en el instituto, en los fondos del instituto, y podríamos de nuevo recuperar esa tirada correspondiente a esa edición. Vamos a representar Esquivel a Fontán. Va a representar a Fontán y entra dentro de una vieja tradición. Ahí tenemos a Vermeer o a Van Stalvent representando al geógrafo en su parte izquierda, y aquí tenemos al geógrafo naturalista. Si se fijan en el mapa, en los dos cuadros, van a aparecer ya desde un primer momento los atributos propios del geógrafo. La bola del mundo, esa manzana del mundo, la Earthafel, como se llamaba en alemán en un primer momento, van a aparecer los mapas, van a aparecer el compás, incluso los mapas colgados, los mapas por el suelo, en el geógrafo, y aquí nos vamos a encontrar con el geógrafo y el naturalista. La preocupación que muchas veces hemos separado, pero la preocupación por el conocimiento territorial, ahí estaban las viejas relaciones topográficas de Nueva España, por ejemplo, de Felipe II, venían acompañadas por el conocimiento científico. No solo ocurre en el XIX. Solo hay que ver los condenados en el mapa del Bosco, donde está el mismo representado, por aquello de la unión
de los dos territorios, incluidos los cinturones bacterianos y víricos, sino que se empiezan a incorporar elementos ajenos a la cultura europea. Pero sí hay un hecho, si se fijan, tienen los mapas encima de la mesa y tienen al cartógrafo con el compás. ¿Cuál era la gran preocupación en aquellos momentos? Que hay que representar en plano. Hay que representar una superficie esférica, no tenemos el teorema de Delambre, y entonces pues la forma va a haber que distorsionarla. Todos los que estamos aquí tenemos en nuestra mente, acuérdense del mapa mundi distorsionada. El mapa de Mercator en aquellos momentos, en torno al 1690 aproximadamente, nos ha distorsionado. Si se fijan en África es prácticamente real, pero el tamaño de África es muy inferior, o es casi igual, podríamos decir, a Groenlandia, como consecuencia de los juegos que hubo que hacer de deformidad en los paralelos a medida que íbamos hacia el polo para poder representar esta superficie esférica. Por lo tanto, desde el Renacimiento, ya en la Antigüedad clásica lo teníamos, la lucha entre la geografía coreográfica, la vieja geografía que nos siguen colgando a todos memorística y descriptiva, y la geografía matemática estaba. ¿Cómo no va a estar en un Renacimiento cuando empiezan a incorporarse grandes territorios emergidos a la sociedad? ¿Cómo no va a importar y a representar a un geógrafo en aquellos momentos cuando se otorga por primera vez en la historia claramente lo que es el perfil de Galicia? Tenemos este cuadro que nos está representando a un geógrafo y un cartógrafo. Un cuadro de 3/4, circunscrito en un espacio perfectamente delimitado por dos pilastras en la parte de atrás y un cortinón de terciopelo de color verde. Un terciopelo que, si bien era un elemento característico de la nobleza, un elemento característico de las clases pudientes más elevadas, no nos olvidemos que comienza el Reino Unido a producir industrialmente y el terciopelo comienza a ser más accesible sobre todo a la clase burguesa. Y se empieza miméticamente, al igual que también va a aparecer en Damasco, el terciopelo va a estar ahí presente. Nos vamos a encontrar con un espacio cerrado y con una perspectiva, como dice el profesor Fernández Castiñeiras, con una perspectiva enfática. A contrapunto la figura, para resaltar esa majestuosidad de quién es el protagonista. No nos olvidemos que el 19 es el triunfo del sujeto, nos secularizamos y entonces la figura, la representación del ser humano, el hombre, vendrán los filósofos de la sospecha después al final a decírnoslo, el hombre, la figura, el retrato es lo que nos va a interesar, el rostro es lo que nos va a interesar. Y por otro lado tenemos en situación contraria, con una perspectiva en Picasso, tendríamos esa mesa o esa silla. Pero realmente ese brazo de esa silla, que nos recuerda un poco un estilo inglés, no está nada recargada, nos vamos a encontrar con un estilo de regencia, un regency, fundamentalmente, nos va a dar esa perspectiva conjuntamente con esa mesa que también nos está hablando de autoridad, nos está hablando sobre todo de que de una persona que tiene un gran conocimiento, porque en el fondo es un retrato elegante, sí, por supuesto, pero nos está hablando de un académico y tiene la razón de ser en ese momento. Podemos compararnos con otros de Esquivel. Ahí tiene el conde de Torrepando. El conde de Torrepando, a diferencia de la simplicidad, no hay nada de burgués, si se dan cuenta, en el retrato propio de Fontán. No hay nada que represente su cargo como político, no hay una leontina, no hay un alfiler, no hay nada, simplemente hay una condecoración. No hay nada más. Comparen, por ejemplo, con el conde de Torrepando, con todo lo que lleva encima. Y simplemente los oros, el traje elegante, el traje de gala, es una realidad. Fíjense, con un caballero, con un diplomático, él había sido también un político, ocupó cargo en Cortes, fíjense con ese diplomático pues cargado con toda una serie de elementos y la majestuosidad. Fíjense, la composición es exactamente igual del verde a los púrpuras importantes en aquellos momentos, pero realmente es igual, si se fijan la silla es la misma. El fondo, la profundidad de ese espacio acotado va a ser exactamente igual. Las pilastras cogen un color, pueden recordar un poco igual a las del Paraninfo, tonos que tenemos en el Paraninfo, no es tan verde, pasamos a los púrpuras, a los tonos rosas, pero cambia realmente el contexto espacial, va a ser el mismo. Una silla que sigue estando presente en su propio autorretrato. Su autorretrato ya lo tenemos ahí en compañía de sus hijos, Carlos y Vicente, que también serán pintores, pero es exactamente igual, una misma composición, con fondo neutro. O sea que los espacios son generalmente los mismos y debe ser un hombre que tiende a la repetición. Tiene relación con don Javier de Burgos. Recordamos a don Javier de Burgos con la división de España. Y cuando le encarga todo lo que es una galería de retratos para el ministerio, le dice que por favor que varíe un poco, que son todos iguales.
O sea, hay una tendencia a que el hombre utilice normalmente los mismos contextos espaciales para todos ellos. Varía en algunos determinados momentos, que lo ven los cortinajes, que puede haber algo todavía de una pilastra, podemos introducir ese paisaje con esas copas que nos pueden llevar, si piensan un poco, a la Academia de San Fernando y recuerdan ese sillón que les dije, pues quizás en este contexto nos va a meter este sillón con tintes ciertos neogóticos, no podemos hablar todavía de alfonsinos, pero es una realidad que intenta ser un espacio muchísimo más íntimo, muchísimo más de una familia frente a una mesa sin ningún tipo de decorado, mucho más propia de lo que sería un marco de trabajo y en particular de un cartógrafo o de un jurista, que él también podríamos decir que lo era. E incluso ese contexto vemos que a medida en el mismo año pues vemos la incorporación o el mantenimiento del cortinaje, en este caso columnas, y nos vamos a encontrar ya con un paisaje de fondo, con una mujer que nos recuerda a Isabel II, ese retrato Van Gogh, pues muchísimas cosas, con algún elemento, podríamos decir, del costumbrismo. Ahí tenemos el abanico, pero si les puse al lado este de Gustave Caillebotte, porque nos estamos llegando, que nos vamos a ver, la incorporación en el fondo de ese paisaje, la introducción del paisaje urbano. A Flaner, el espectador, la burguesía, comienza a disfrutar de todo lo que es el paisaje urbano. A esta mujer le queda girarse. Probablemente puede estar inspirado en aquellos momentos pues en el convento, por decir algo, pero probablemente puede estar inspirado pues en el convento, en la Basílica de San Francisco el Grande, en aquellos momentos que ya empieza a ser cuestionado dentro de Madrid y que se desarrolla también en el marco del autor. La copa la podemos ver ahí, esos tonos ocros, pero en realidad solo le falta girarse para que esta burguesía también tenga tiempo libre pues para poder contemplar. Nos vamos a acercar un poco a la persona. Ahí tenemos los dos cuadros y vemos que en uno y en otro debía de ser un hombre austero. Un hombre austero, uno lleva la condecoración de Carlos III, en el otro única y exclusivamente el atributo que nos está diciendo que fue director de la Económica de Santiago. Fue presidente, perdón, de la Económica de Santiago. Hay elementos sutiles que sí nos pueden llevar a apuntar lo que dice el profesor García Iglesias al siglo XIX. Nos vamos a quedar en las pajaritas. La moda británica comienza a desarrollarse y la moda británica comienza a buscar elementos de comodidad. Si se dan cuenta, prácticamente todo el cuello, en el retrato de Esquivel nos vamos a encontrar con una corbata de lazo, de lados rectilíneos, los ingleses dirían el modelo butterfly, recto, fundamentalmente asociado al viejo protocolo británico, pero se fue paulatinamente estrechando lo que serían los lados, porque dejamos de anudar la corbata, la pajarita de frente viene ya preparada, simplemente es anudarla en la parte posterior y deja de ser mariposa, se va estrechando paulatinamente y nos vamos a encontrar con esa pajarita de picos, esa pajarita que va a ser característica del tránsito del 19 al 20. Un Fontán austero, con una pajarita que, digo, se vuelve a estrecharnos a punta finales del 19 y por qué no recordar a Pérez Lujín. También es importante. Pérez Lujín, entre la ficción y el costumbrismo, podemos recordar a don Servando, a don Jacobo Gil Villanueva. Ese eximio profesor de Derecho Civil que se representa que los alumnos tienen cercanía con él, pero parece que es un poco histriónico a la hora de impartir las aulas. Si recuerdan, el primer día de clase de aquella obra de Pérez Lujín va con toga. Lleva la toga para estar dentro del aula. Y un día de ejercicio, como él dice, de economía doméstica, se presenta con frac en el aula. Domingo Fontán está con dos trajes académicos, entendiendo lo que es el concepto de academia. La toga, que todavía en circunstancias especiales se mantiene, y el frac. No lleva chaleco blanco, lleva chaleco negro, y el viejo protocolo español exige el protocolo negro para el chaleco de piqué negro para el acto académico, para un académico y para la visita al Vaticano. Eran los dos espacios donde se utilizaba, de acuerdo con las normas protocolarias, el blanco estaba totalmente prohibido. Por lo tanto, Fontán se nos representa como un académico. Estos elementos, fíjense que incluso en la Casa de la Troya, cuando se están preparando para un baile, hablan de la corbata y dicen, ahora que la corbata se pone de moda. O sea, estamos viviendo ese tránsito en esa Compostela del 19 al 20, que por costumbrista que sea, ahí está. Jugamos con esta imagen de Fontán. La imagen de Fontán con ese paraninfo que nos sigue suscitando dudas.
la proximidad que podemos tener quizás desde esa litografía que teníamos con ese dibujante, José Pérez, que es importante que la podamos ver, hay similitudes, pero también tenemos ese paraninfo con ese modelo que es el paraninfo de Zaragoza, que se está construyendo también en esos años, y tenemos a su lado a su maestro, el matemático Rodríguez, el matemático de Bernés. Fíjense que no son en serie, porque podrían ser en serie con las dificultades de dar rostro a estas personas. Fíjense cómo la indumentaria del matemático, las patillas del matemático, difieren sustancialmente de lo que pueden ser el rostro y la indumentaria de Domingo Fontán, que sí, esa pajarita de pico, esa pajarita de águila, podríamos decir, sí aparece, o de diamante, también llamada, también la vamos a encontrar, que es la que tiene sobrevolando sobre la solapa de su traje en el paraninfo de la universidad. Muy probablemente quien lo representó no estaba con traje. ¿Qué traje traería aquí? Pues simplemente por edad, y en aquellos momentos pues sería una levita. No iba a andar diariamente con frac, y evidentemente se correspondería propio esa pajarita con la generalización de la levita a finales del siglo XIX. Un Fontán que tiene como único atributo la condecoración, virtut et mérito, o sea, virtud y mérito. Primero virtud y después mérito. Dos elementos que van a ser consustanciales y al final lo veremos con la figura de Fontán. Es el único atributo que lleva, no lleva otro. Llevaba muchísimos más Esquivel, incluso llevaba la barreta, que es lo único que permite, si no fuera un frac, ponerse como condecoración. Solo puede llevar la condecoración en la solapa si va ataviado de frac. Pero no representa al profesional. Aquí tienen el arquitecto también representado por Esquivel, donde podemos ver que intenta representar a los dos con una misma consideración, pero ¿qué hace? El arquitecto lo abre con su compás, con su mano nos está proyectando hacia el exterior, que es a donde nos lleva, donde él va a levantar toda su obra. Es triste que el de Fontán no lo tenga. En su propia autobiografía habla de Tomás López. ¿Qué le critica a Tomás López? Pues que no ha recorrido el territorio. Fontán no es geógrafo de gabinete, todos lo sabemos. Fontán es capaz fue capaz de levantarlo porque recorrió Galicia, empezando desde la ciudad de Santiago y circulando por todo el territorio con las condiciones del momento. Prácticamente la composición de los dos son los mismos, los atributos son exactamente iguales, el compás representa la geometría. Después veremos las manos, váyanse quedando con las manos hablan de distinta manera. Fíjense en las dos manos. La mano de Fontán hace con estos dos dedos, agarra el compás. Parece que tiene un estilete en la mano, que está con la tizona en la mano el arquitecto. El arquitecto está claro que no va a dibujar, porque está en la línea, realmente. El compás nos puede sugerir con movimiento lo que es la esfera, con toda la significación que ello puede tener, sino que en un primer lugar un compás así estático no vamos a poder girar porque la mano no nos lo permitiría, nos habla de la línea, es la concepción palladiana, nos puede llevar allí. O sea, estaríamos ahí. En cambio, ¿cómo está Fontán? Lo coge así, a esta altura. El lenguaje icónico es fundamental. Miren cómo tiene el dedo. Parece que nos va a bendecir. No nos va a bendecir. Está dando una clase. Está impartiendo el académico, está mirando hacia el espectador, está impartiendo magisterio. Está impartiendo magisterio con los atributos correspondientes que son los instrumentos. Primero los libros que permanecen ahí detrás. No los va a estar haciendo como hacía Vermeer. ¿Por qué? Porque están construyendo conocimiento, están construyendo territorio. Él tiene otro elemento más importante que es el que va a agarrar. Pero los libros están ahí. Y si se fijan, hay dos colores. Los cantos de los libros tienen dos colores, que fueron espacios para el arte. Un amarillo tierra y el rojo. Está claro que no vamos a tener un libro litúrgico, el misal no está ahí, que es la idea que solemos tener todo cuando los cortes son de color rojo, aunque si bien es cierto que libros de jurisprudencia también tienen esos cantos rojos. Y el otro pardo, ¿qué nos está representando? El amarillo pardo, piensen en el mapa físico mundial. Esos amarillos pardos nos vamos al escudo africano, salpicado con esos sepias de Lagar y el Tíbesti, de esos dos relieves, nos vamos a Australia. Nos está hablando de ¿qué? De esa superficie emergida. Y en el lenguaje cartográfico acabamos representando las viejas superficies de la Tierra. Y en grado sepia iremos desarrollando todo lo que es la topografía. Y el rojo nos habla no de martirio, nos habla de humanidad.
En el año 1835, en lo que es el viejo Real Colegio de San Isidro en Madrid, allí en las Rondas, al lado de San Isidro, comienza la andadura el cuerpo de ingenieros geógrafos. El primer director es él. Los ingenieros geógrafos, igual que los pintores, igual que el artista, tienen sus códigos cromáticos. Y el lenguaje cromático, ¿qué habla el rojo? Aquello creado por el hombre que hemos sobrepasado, que tenemos que irlo dejando a un lado. El amarillo, ¿qué se representa? Un proyecto de futuro. Un proyecto de futuro que llega hasta esto. Desde la triangulación. Cada vez que ponemos el tontón, cada vez que tenemos el GPS, no estamos haciendo que actualizar lo que el sistema de triangulación geodésica inicia en aquellos momentos Domingo Fontán. Vermeer representa al geógrafo holandés cerca de Rotterdam agarrando ese libro de la vieja geografía coreográfica. Le da fidelidad, es fiel a sus principios, está seguro con ellos. ¿Con qué está seguro Fontán? Con su mapa. ¿Y está seguro con qué? Con la triangulación, que se ve perfectísimamente. Es lo importante, es lo que nos rega. Esos vértices geodésicos, piensen que desde la catedral, el Pico Sacro, el Pedroso, se inicia. ¿Cómo no recordar la base? Que la tenemos ahí, los de tráfico, sobre todo algunos nos lo recuerdan perfectamente. La bella recta de Formariso convertida en la recta de la Finsa. El inicio de la triangulación comienza en la ciudad de Santiago, desde la latitud de la catedral, con el mar en Noia. A partir de ese momento comienza esa triangulación que tenemos para Galicia y que aparece en ese pequeño mapa reproducido en la parte alta del Fontán, que es todo el sistema de triangulación que nace en Santiago, y prácticamente no percibimos las primeras que se hicieron San Marcos o que serían los viejos humilladoiros que recorren prácticamente toda la ciudad. Lo mismo hace con el arquitecto. En el mapa de la triangulación, pues aquí tenemos esta casa que fue hecha para Alicante como residencia de verano, que nos recuerda clarísimamente pues ese corte, tiene un corte palladiano claramente. Ahí tenemos los mapas, ese muy similar, por eso se vincula con el autor, está en los fondos del archivo de la Academia de Bellas Artes. El globo terráqueo es consustancial. Es consustancial también con la presencia del geógrafo. Dos globos terráqueos. Un primer globo terráqueo, que lo tienen ahí en la parte izquierda, el que representa Esquivel, y el globo terráqueo que representa Elvira Santiso, que no puede pasar desapercibido todos los que estamos aquí, y recordar los que había en tiempos en la facultad o en la escuela normal, nos iríamos a este pie, en cambio nos iríamos a aquella manzana. Era claro que era un asteroide achatado y hablaba de la manzana del mundo, y tenemos el primero, el de Valsemila, que es el que incorpora América a los planos y a las mapas del 15-16 y que nos introduce a América en el contexto europeo. Las diferencias son enormes. Pero ¿qué me falta? ¿Qué nos falta en el mapa de Fontán? Elvira Santiso lo recoge, está la regla. No hace alusión para nada al sistema métrico. Lo único que tenemos ahí, fíjense en esa esfera. Si la vemos bote pronto, ¿qué nos queda aquí? Nos queda para todos algo que hay ahí, que es un meridiano. ¿Qué es el meridiano? Ahí se ve clarísimamente un juego de iluminación. Nosotros, bote pronto, vemos un meridiano, pero no es un meridiano, nos está representando un círculo de iluminación en el solsticio de invierno. Estamos viendo el Polo Norte aquí. El Polo Norte lo pueden observar aquí, y tenemos que el círculo de iluminación es tangente al círculo polar ártico, pero la primera vista que vemos es el meridiano. ¿Qué es el meridiano? La 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Está hablando de su maestro. Está hablando del matemático del Vermés, que toma como base para la redacción y para la definición definitiva del metro la base de la meridiana. Ahí tienen la meridiana en Barcelona, que será la base triangular sobre la que se va a levantar. ¿Qué diría hoy Fontán? ¿Qué diría hoy el matemático Rodríguez cuando en la ampliación de la meridiana hay una curva? O sea, que pierde toda la representatividad que tenía en aquel momento. Habla claramente, la idea que nos da el autor es de ese cuadrante, nos da la idea del meridiano, por eso obvia lo que serían las reglas o los cartagones. Esto es de su propia autobiografía, habla de su profesor, de don José Rodríguez, compañero de los célebres Villot y Aragó, y que está hablando de las correcciones de las felizmente concluidas en 1808, cuando estalló la Guerra de la Independencia, aunque impidió llevar a cabo una corrección en la base de la Albufera, o más que corrección, una comprobación. Nos está hablando, dice, sino él mismo le inspiró el pensamiento de emprender la triangulación de Galicia y el levantamiento de la carta geométrica. Quizás con ese juego lumínico,
con esa luz que incide sobre la esfera, nos está hablando clarísimamente de lo que es la introducción del sistema métrico y ella. Quizás Elvira Santiso, que está comentado perfectamente en lo que es el Museo Virtual, nos recoge toda la larga tradición de Fontán. En la parte posterior, el mapa de Galicia, el rostro, como diría don Ramón Otero Pedrallo, el laureado, que cuelga también en la parte superior de su condecoración, el laureado que alude a la victoria, prueba está que es un Víctor conseguida en las aulas, y el homenaje que le rinde la Universidad Compostelana, la imagen que recoge Elvira Santiso, creo que la podemos comprobar y sabemos de dónde está inspirada. Si los libros aparecen más como Vermeer, abiertos con toda una colección, nos está hablando de todos los aportes de él al enciclopedismo, el mapa, veíamos ahí el momento, tenemos ahí la esfera, una esfera donde Elvira Santiso le da unas manchas que parecen que son, o nos están recordando a todos, cosa que la había ignorado Esquivel, lo que serían las tierras emergidas, la contraposición continentes y mares, y aparece ahí abajo una escuadra y un cartabón. Una escuadra y un cartabón que realmente podemos hacer una interpretación desde el punto de vista de la masonería, pero yo la haría en relación directa con la Cruz de Santiago que ahí aparece. Parece que hay una cierta tendencia a querer, nos dice Fontán, dotados nosotros solos de la suprema inteligencia. Yo no soy amigo de esas supremas inteligencias, solo reconozco una y las demás las miro tan pequeñitas como las mías. En los 60 años aproximadamente que vive Fontán, un hombre licenciado en filosofía, en teología, bachiller jurisconsulto y después las carreras de ciencias, pues sufre una trayectoria, pues como podemos comparar, pues como pudo ser Descartes, Blas Pascal. Fueron hombres de ciencia, hombres creyentes, que ese cartabón y esa escuadra nos permiten, nos están hablando por un lado del espíritu y de la razón. De acuerdo como pongamos el cartabón, de acuerdo como pongamos la escuadra, primará la razón, primará el espíritu, pero si los interseccionamos, hablamos del debate que hoy en día, que es el diálogo fe-ciencia, un hombre que en sus discursos políticos que están estudiados por la profesora Barral, las intervenciones de él y la alusión a su fe son infinitas, son enormes, y hizo pública gala de ello. No obstante, el hecho de ser de ciencias, y quizás si recuerdan el discurso del método, en el momento que Descartes se vio libre de sus preceptores, pues dijo que se dedicaría a la ciencia que le afectará a él directamente, si recuerdan, o a la gran ciencia del mundo. Es algo que él inicia y en un contexto decimonónico difícil. En un contexto decimonónico difícil porque comienzan en el marco de aquella secularización, comienzan a desarrollarse lo que antes les decía, los tres grandes filósofos de la sospecha. Conocía perfectamente a Kierkegaard, conocía perfectamente el inicio de lo que sería, como no, todo lo que sería el desarrollo de todas las tesis marxistas, pero lo que sí estaba claro que él también era consciente de que en Königsberg había nacido Kant, lo había estudiado, el filósofo de la razón, atrévete a saber, y por otro lado sabía que en Berlín había vivido Hegel. Su tío, importante también filósofo que lo había, que era grego, que era sacerdote, lo introduce fundamentalmente en lo que es en el ámbito del racionalismo teológico. Quizás en aquellos años Delacroix está pintando en París, está pintando en Saint-Sulpice. Y Saint-Sulpice tiene realmente, por un lado, nos vamos a encontrar con ese gnomon geográfico que se va a desarrollar fundamentalmente pues, para marcar el calendario de Pascua, pero sí es capaz no solo de verse afectado por la traslación y la rotación, sino también por el movimiento de notación. Y esa lucha entre el ángel y Jacob le podemos dar muchas interpretaciones, pero también podemos darle esas interpretaciones en momentos difíciles para Delacroix. También podemos ver cómo esa sociedad europea en aquellos momentos de secularización comienza a enfrentarse, no solamente hay un proceso de secularización, sino que comienza a enfrentarse a Dios. Recuerden aquellos filósofos que para que el hombre viviera, su imagen era que tenía que desaparecer Dios. Quizás puede resumir toda esa experiencia que vivió Fontán. Tenemos 4 autores, 4 artistas, de pincel o de plumilla. Esos 4 artistas que están ahí son 4 únicos autores, pero tenemos un único rostro. Si a Fontán le debemos el rostro de Galicia, a Esquivel le debemos el rostro de Fontán. El único que tenemos, y probablemente no volveremos a tener otros porque no hay fuentes en el momento. Y con esto comparto, no sé lo que me he pasado, seguro que muchísimo, por el rollo, e insisto, agradezco a los profesores presentes de Historia del Arte que me facilitaron bibliografía para poderme acercar, y el resto, como pudieron ver, es una fuente hemerográfica que tenemos ahí, una riqueza de producción hemerográfica de la ciudad de Santiago,
que todavía tenemos que seguir avanzando sobre ella, que nos puede ayudar a reconocernos y a comprendernos cada vez que hacemos un paseo por Santiago. Gracias por su atención. Bueno, como es habitual, abrimos un pequeño turno de preguntas, si es que alguien quiere interpelar al ponente. Si es de arte, hay quien me puede echar una mano. Se pueden desviar. Bueno, mientras tanto, me vais a permitir que recuerde que en fechas inmediatas tenemos dos actividades muy interesantes. El próximo lunes 22, es decir, justo después del puente, la profesora Begoña Fernández impartirá desde aquí una conferencia, yo voy a decir que muy interesante, porque me pasó la sinopsis y me llamó muchísimo la atención. Estoy deseando oírla. Las sociedades económicas de España tienen un ciclo de conferencias que llamamos Tribuna Carlos III, que organizamos conjuntamente las 14 sociedades vivas que quedamos. Esta conferencia, este año, esa tribuna se enmarca en la problemática derivada del agua, de la sequía, de la problemática agroalimentaria. Y la aportación que hacemos desde Santiago para todas las sociedades económicas y por lo tanto para todos los socios de las sociedades económicas de España a través de nuestro canal de YouTube es la conferencia de Begoña, que lleva por título Del pasado incómodo a las perspectivas futuras, visiones desde el patrimonio cultural. Como se emitirá desde aquí, estáis todos invitados a disfrutar, que yo estoy seguro que disfrutaremos con esa preciosa conferencia. Y también a los pocos días, el miércoles 31, dentro de otro ciclo que este es exclusivo nuestro, que hemos titulado Compostela 2023-2027, presente y futuro, tendremos un debate por verdaderos expertos. El título es Compostela, movilidad e modelo de ciudad. Lógicamente se realiza el día 31 para sacarlo fuera del periodo electoral. Los ponentes de esa mesa de debate son Manuel Rodríguez López, que es el arquitecto director de la Fundación RIA, la Fundación de Chipperfield, y Miguel Pazos Otón, profesor titular de la Facultad de Geografía e Historia y docente del grado de Geografía y Ordenación del Territorio. Por supuesto, espero que nos permita debatir de la mano de estos expertos de una manera rigurosa sobre un tema que muchas veces le damos una cierta banalidad, ¿no? Y estas son las dos actividades en abierto que tenemos estos días. Por lo demás, yo tengo que agradecer enormemente la generosidad y la presencia de Begoña y de Paco, y a todos ustedes que nos hayan acompañado hoy aquí. Muchas gracias.